Es para mí un gusto presentarles a nuestro primer entrevistado. Se trata del doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Doctor, infinitamente agradecidos de recibirlo en el programa Los Fiscales. Gracias a ustedes. Bien, doctor, hoy día nos convoca un tema que realmente es de mucho interés para nuestros amigos televidentes, es el delito de prevaricato. Usted trabaja en la Fiscalía Suprema de Control Interno, está a cargo de este órgano de control del Ministerio Público. ¿Son muchas las denuncias que se presentan por el delito de prevaricato ante esta Fiscalía? Bueno, efectivamente, en relación a la cantidad total de cerca de 10.000, aproximadamente el 20% de denuncias y quejas están referidas al delito de prevaricato que se denuncia a nivel nacional en todas las oficinas descentralizadas y también en la sede central. Bien, doctor, ¿eso significa que se cometen muchos delitos de prevaricato o podemos tal vez comentarles alguna situación diferente a nuestros amigos? Bueno, en realidad, como ocurre en otros delitos también, no es que las denuncias determinen la incidencia total y de manera efectiva de los delitos de prevaricato, simplemente que los abogados y los recurrentes sí reiteran este tipo de delitos por diferentes causas, a veces por haber perdido un juicio, a veces por indicación del abogado y otras veces de manera real por haberse incurrido en una conducta o un comportamiento delictivo. Bien, vamos a detallar esos supuestos que usted nos está comentando, doctor, posteriormente en la misma entrevista, pero por ahora vamos a ver en qué consiste el delito de prevaricato. Bueno, el delito de prevaricato constituye todo un capítulo dentro del Código Penal. Es decir, hay varios delitos de prevaricato. Bien. El principal, el que compete a la investigación que hace la Fiscalía Suprema de Control Interno, está descrito en el artículo 418 del Código Penal y tiene como una descripción importante que solo es cometido en exclusividad por el sujeto activo que lo constituye, el fiscal o el juez. El comportamiento está referido a una acción manifiesta, intencional, de ir en contra al texto claro y expreso de la ley. Dentro de una serie de supuestos como citar hechos falsos, señalar una prueba inexistente o también hacer referencia en la fundamentación a leyes que no existen o leyes que ya fueron derogadas. Bien, es decir que se configura este delito a través de estos supuestos que usted bien nos menciona. Doctor, vamos por el primero de estas situaciones. ¿Qué ocurre cuando el fiscal o el juez emite una resolución o dictamen contrario al texto expreso y claro de la ley? Bueno, en realidad el texto expreso y claro de la ley no es una interpretación pacífica. Claro. Acordémonos que el Tribunal Constitucional en muchos casos también hace interpretaciones. Entonces, estas interpretaciones tienen que verse desde un punto de vista técnico-jurídico. En los dictámenes y en las resoluciones, el juez y el fiscal hacen una interpretación de una ley para un supuesto caso. Cuando tuerce el derecho o cuando de una manera clara y manifiesta va en contra de lo que señala la ley, ya sea la ley ordinaria o también la ley constitucional, porque no puede ser excluida, entonces esas conductas son pasibles de una denuncia, precisamente ante el órgano de control, que en este caso viene a ser la Fiscalía de Control Interno, en la que nos da competencia a fiscales para investigar a otros fiscales en esos temas y si son delitos también a jueces. Doctor, es un tema delicado, ¿no es cierto? El hecho de que fiscales de control interno tengan que investigar a sus pares o, mejor dicho, a colegas fiscales. A veces se comenta, y también es una preocupación de nuestros amigos televidentes, de la ciudadanía en general, de que otorongo no come otorongo. ¿Cómo actúa la Fiscalía Suprema de Control Interno ante los casos que realmente constituyen delito de prevaricato? Bueno, la actuación de la Fiscalía es una actuación silenciosa, pero decidida y eficiente. El hecho de que se haya utilizado una frase con otros organismos del Estado no encaja en la tarea realizada por la Fiscalía Suprema de Control Interno. La Fiscalía tiene estadísticamente y en la página web pueden recurrir una serie de decisiones en las cuales se ha abstenido y se ha pedido la destitución de fiscales que han incurrido en conductas ya pasibles primero de una infracción administrativa y también denuncias formuladas contra fiscales que han emitido dictámenes en contra del texto expreso y claro de la ley.
Bien, doctor, yendo al tema de los dictámenes, ¿esos son los pronunciamientos que les corresponde a los fiscales? No sé si nos podría comentar un poco al respecto para aclararlo. Bueno, el Ministerio Público es un ente autónomo y como tal la Constitución le ha dado una serie de competencias en diferentes áreas, área penal, área civil, área de familia. En todas ellas sus actividades, además de investigaciones y actuaciones, tiene que emitir pronunciamientos, tiene que emitir también opiniones, en algunos casos hacer acusaciones, pedidos de penas severas. Entonces, todos estos pronunciamientos de parte del fiscal constituyen dictámenes. Dictámenes, claro, claro que sí. Doctor, hablamos sobre el primero de los supuestos, ¿no es cierto? Ir contra el texto expreso y claro de la ley. Pero yo quería hacerle una pregunta y también aprovechando su conocimiento, usted es un hombre también académico, gracias, evidentemente. Gracias. ¿Existe un texto expreso y claro de la ley? Bueno, ¿En todos los sentidos? En realidad ese es un tema no feliz, es un tema bastante polémico y como señalé anteriormente, inclusive para la interpretación de una ley, por más que es clara, en algunos casos ha intervenido el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces es un tema sumamente técnico y para personas versadas en derecho. No obstante eso, hay supuestos que hemos señalado en que sí pueden ser advertidos por el litigante, ¿no? Por el usuario del servicio. Claro. Por ejemplo, cuando señala hechos falsos, ¿no? Por ejemplo, tal persona estuvo en posesión del terreno 20 años y es totalmente falso. Ese hecho no está corroborado con ninguna prueba y además es contrario a lo que ha venido investigándose o también acreditándose en un proceso. Claro que sí. Doctor, y yendo también al tema hemos hablado sobre estos hechos falsos que definitivamente se comprueban con el estudio debido de los actuados. Y citar pruebas inexistentes, no sé si usted nos podría citar algún ejemplo también. Efectivamente, en algunos casos que se han visto en la Fiscalía de Control Interno, los jueces y en algunos casos también los fiscales, a la hora que desarrollan la argumentación jurídica en su pronunciamiento o en su opinión, han citado medios probatorios que no se han encontrado en el expediente. Claro. O si se han encontrado, el caso de las pericias, no son las conclusiones a las que ha arribado el perito. Entonces cambian para poder direccionar un pronunciamiento en favor de determinado litigante. Entonces estas cosas se evidencian de una manera reiterada, ¿no? Claro que sí. Doctor, y el último de los supuestos que se conoce o que está previsto en este artículo 418 del Código Penal de apoyar la resolución o la decisión en leyes derogadas o que ya no están vigentes, ¿en qué consiste? Bueno, ese es el menor de los supuestos, ¿no? Porque hemos visto primero la obligación de los magistrados de estar al día con las disposiciones que se cambian. Nosotros tenemos una dinámica del derecho en la cual nos obliga a estar continuamente actualizados con la normativa. Claro. Haciendo un ejemplo un poco burdo, pero para que sea entendible, el adulterio fue derogado con el Código de 1981. Claro. Entonces, hacer una investigación por adulterio o hacer una denuncia por adulterio como si fuera delito, se está apoyando en una ley penal que ya ha sido derogada. Claro. Ese hecho nada más, así de por sí, evidencia una expresión clara de ir en contra de la ley y citar una ley que ha sido derogada o actuar por una ley que ya no está vigente. Otro caso, por ejemplo, es que en algunos departamentos denuncia por el delito de riña. Y el delito de riña... O el duelo, doctor, que antes también estaba previsto, pero ya son figuras totalmente dejadas de lado, ¿no es cierto? En otros casos hay temas más puntuales desde el punto de vista procesal. Claro. En la que también se están citando algunas leyes que ya no son vigentes. El tema también va al tema penitenciario, en la que hacen unas evaluaciones totalmente erróneas que ya no son concordantes con la normatividad vigente. Así es. Doctor, ¿qué le parece si vamos a seguir conversando en el segundo bloque sobre estos puntos y otros aspectos también muy interesantes? Nos vamos a una pausa. Amigos, ya retornamos en su programa Los Fiscales. No se muevan.